Hubo una época en la que una simple camiseta blanca con un rectángulo rojo podía venderse por cientos de euros. Una marca, nacida para skaters en Nueva York, acabó convirtiéndose en un símbolo máximo del streetwear mundial. Esta es la historia de Supreme, su nacimiento, su ascenso al trono, su caída y cómo se mantiene, gracias a Dios, a día de hoy. Imagina abrir una tienda y que 30 años después un ladrillo con tu logo se venda por cientos de euros. Eso pasó con Supreme. La historia empieza en Nueva York, 1994. Concretamente en uno de mis barrios más soñados, que es Manhattan, la ciudad donde los grafiteros, skaters, músicos y chavales en general pasaban más tiempo en la calle que en su propia casa. Apareció alguien que se mudó a la ciudad. James Jebbia, criado en Reino Unido, se mudó a Nueva York con 19 años, creando Supreme a los 31, pero ahora vamos con eso. Él creó Supreme. Lo creó porque entendía perfectamente la cultura que había detrás del skate. James se fijó que las demás marcas eran para gente normal, no para la cultura que él seguía. Porque sí, aunque parezca raro, James no era un gran skater, era un tío normal. No creó Supreme porque fuera el mejor skater de todo Manhattan, sino porque él entendía y respetaba tanto la cultura que rodeaba tanto a los jóvenes como a los veteranos skaters de Manhattan, y cuando tuvo la oportunidad abrió su primera tienda, Supreme. En el barrio del Soho, en el 274 de Lafayette Street, abrió la primera tienda. Y fue algo rarísimo para la época. ¿Y eso por qué? Pues básicamente, en medio del local no había prácticamente nada. Había un vacío para que los clientes pudieran entrar patinando y llevar su visita a otro nivel. Eso marcó la diferencia, porque la gente no solo iba a Supreme a consumir y a comprar ropa sin parar, iba a pasar el rato, a charlar, a simplemente sentarse, a compartir ideas, a evadirse de la realidad. Si James conseguía crear una comunidad, vender ropa era lo secundario, y vaya, se acabó vendiendo. Y de hecho, Supreme en la época no hacía casi publicidad, me refiero comparado a lo de ahora. Ahora tiene colaboraciones con artistas como Tyler, the Creator, pero antes nada de anuncios gigantes, nada de campañas millonarias. Publicidad era la propia gente que compraba. Porque claro, un chaval llevaba la camiseta al instituto y luego se iba con sus colegas al parque y la gente decía: oye, ¿esa camiseta de dónde es, tío? Y ellos solo tenían que decir 274 de Lafayette Street, tienda Supreme. Ellos querían vender como cualquier empresa quiere vender, pero no buscaban a famosos, buscaban gente auténtica dentro de la cultura skate neoyorquina. Su marca era sencilla y no es como la recuerdas, no era una marca famosa que todo el mundo conoce o que todo el mundo ahora se puede decir que mucha gente tiene acceso a comprar. Simplemente era la tienda de ropa skater en Manhattan, lo cual la hacía especial. Y sin darse cuenta, James Jebbia estaba formando una leyenda. Una leyenda que pocos años después conquistaría la moda, internet y la cultura juvenil con una sola palabra: el hype. Año 2000. Supreme seguía siendo una marca relativamente pequeña, aunque lo que la gente no sabía es que su pequeña marca, su pequeña zona de confort, crecería más y más, pero no por arte de magia, sino por una estrategia que daba miedo y por una palabra específica: hype. Porque básicamente Supreme entendió algo que hoy parece obvio, pero en aquella época casi nadie utilizaba. Si todo el mundo puede comprar algo, nadie lo desea realmente. Así nació una de las estrategias de marketing más brillantes y más locas de la historia de la moda, cosa que ha sido replicada 1.000.000 de veces: fabricar poco y llevar la marca a lo exclusivo. Y por cierto, aunque la marca no fuera el titán que fue en su época dorada, ya tenía tiendas como en Japón, Tokio, Osaka y Los Ángeles, que cuando abrió la tienda en el 2004 fue cuando empezó los famosos drops semanales de los jueves a las 11 am. Aquí fue cuando me di cuenta de que Supreme existía, no en 2004, obviamente, yo no existía en 2004. En plan, descubrí Supreme por eso, por los drops semanales. ¿En qué consistía eso? Básicamente, nuevos productos, colaboraciones y una sola oportunidad. La frase que cualquier persona normal puede repetir cuando va de compras: ya lo compraré la semana que viene, lo compraré cuando pueda, lo compraré cuando esté de ofertas. Eso en Supreme no valía. Conseguir una box logo significaba que habías estado ahí antes que cientos y miles de personas a veces. Era un trofeo en forma de camiseta. Y bueno, pregunta para vosotros. Os voy a dejar 5 segundos para que respondáis. ¿Qué aparece en escena cuando se trata de la exclusividad? ¿Lo has adivinado?
los revendedores. Las personas normales madrugaban, iban y compraban la camiseta por el precio normal de $40 y esa misma tarde ya te la habían vendido por 150, 200 o a saber, más. Había camisetas que su precio se multiplicaba por 5 en cuestión de horas. Había gente que compraba camisetas o ropa en general y no llegaba a casa con ropa, llegaba a casa con dinero. También Supreme siempre ha sido conocida por los accesorios y por las cosas raras que ha vendido prácticamente siempre. Y esas cosas se vendían como piezas de museo, o sea, una barbaridad. Supreme había convertido la falta de producto en publicidad gratuita. Cuanto más difícil era conseguir algo, más gente lo quería. Más gente estaba dispuesta a pagar más dinero en reventa para conseguirlo. Y aunque no vayamos a indagar muchísimo en las colaboraciones, ya que quiero que este vídeo sea solo de Supreme, obviamente toca decir que Supreme con sus colaboraciones hicieron historia. Obviamente colaborando con Nike, donde ya los skaters tuvieron que pelear con coleccionistas y amantes de los sneakers para conseguir las tapas. North Face, que fue una locura porque fusionaron los dos conceptos. Dieron chaquetas técnicas de montaña con Supreme, mezclando la cultura skate con la estética urbana. Al igual que con Vans, que fue una de las primeras colaboraciones que hicieron, si mal no lo recuerdo. Las existencias desaparecieron en minutos totalmente. Y la bomba de bombas. Louis Vuitton, la marca favorita de raperos, empresarios y millonarios, acababa de colaborar con una marca pequeña nacida para skaters en Nueva York. Luego, partiendo de que Supreme no paraba de ganar repercusión y fama, vamos a pasar a su mejor momento, donde Supreme era imparable. Entre 2015 y 2018, Supreme ya no era una marca, era un fenómeno global. Y yo lo conocí a raíz de los vídeos de Baikalitos, míticos. ¿Cuánto vale tu outfit? Y yo de 10, 12 años no se lo podía creer. Camisetas que costaban un ojo de la cara. Cuando yo vestía la ropa que me prestaba mi hermano o mis primos. O sea, ¿cómo una camiseta o unas zapatillas podían ser tan caras? Yo no entendía eso, pero porque no se me pasaba por la cabeza lo que era un negocio, lo que era la reventa, no tenía ni idea. Ahora lo entiendo perfectamente. Y de hecho, yo viví el estreno del vídeo de Wismichu, Suprememe, donde se burlaba de esa gente, haciendo una parodia de lo que sería comprar Supreme. Espera, ¿ese es Oslock? Aunque para mí lo que fue un problema en ese momento, que mucha gente no se estaba dando cuenta, es que poco a poco Supreme estaba perdiendo esa esencia. Pero aún así, por el dinero, Supreme siguió y siguió y siguió. De repente, chavales que nunca habían comprado Supreme sabían exactamente lo que era una box logo, algunos se la habían comprado, sabían exactamente cómo funcionaba un drop y entendían el valor de la exclusividad. Ya desde los 90, Supreme no necesitaba publicidad porque se hacía sola, pero aún así, 20 años después, seguía pasando. Supreme ya no vendía ropa, vendía el deseo de comprar ropa. Y ya no la compraban niños skaters del barrio marginal de Nueva York que simplemente querían impresionar a sus amigos. Lo compraba todo el mundo. Y bots. Y entre 2015 y 2018, lo más destacable que hizo Supreme en tema colaboraciones y en tema financiero fue esto. La marca de James Jebbia colaboró para sacar la Supreme por Air Jordan. Debido a la cantidad de gente que quería esa colaboración, Supreme canceló la venta física. Luego, en 2017, en la Paris Fashion Week, se anunció la colaboración entre Supreme y Louis Vuitton. Y en 2018 salió algo que voy a tener algún día, es la maleta Rimowa por Supreme. Me encanta. Como veis, el Prime de Supreme parecía imparable, pero como dice la ley de vida más básica de todas, todo lo que sube, baja. Antes, la palabra clave para la marca de James Jebbia era hype, pero el hype se fue acabando y su palabra ahora era saturación. Todo el mundo llevaba Supreme. La exclusividad desapareció totalmente. Otras marcas empezaron a copiar el formato de drops limitados y las colaboraciones constantes. Se notaba la caída de creatividad que había y muchos fans empezaron a criticar las nuevas colecciones por ser repetitivas y poco inspiradas. La comunidad ya se dio cuenta, la marca que seguía la cultura skater underground había pasado a formar parte del sistema como cualquier otro, cuando realmente representaba lo contrario. Y bueno, hablar de la caída de Supreme es algo que he visto poco, porque Supreme actualmente está bastante bien. Siempre me he preguntado
cómo una marca tan grande que había conquistado la moda, había conquistado internet y todo el mundo tenía su nombre en la boca, ¿qué podría haber pasado para que se cayera? Pero al final, repito lo de antes, todo lo que sube baja. Porque durante años, llevar Supreme significaba pertenecer a un grupo pequeño, a un club, algo exclusivo, pero poco. Y con el tiempo, todo el mundo empezó a llevar Supreme y presumir de lo que había pagado por ello. O sea, imagínate presumir que has pagado $600 por una sudadera cuando originalmente costaban 200. Ponle, es un ejemplo. Todo eso se dejó de sentir especial y el imperio empezó a desaparecer poco a poco. Además, el mundo ya había aprendido cómo funcionaban los drops, la escasez y las colaboraciones, y todo acababa en reventa. Y además, lo hacía prácticamente ya toda la industria. Lo hacía Nike, lo hacía Adidas, lo hacía el lujo. Todo lo que diferenciaba a Supreme ya no existía. Y entonces llegó uno de los momentos más polémicos de toda la historia. En 2020, Supreme fue comprada por VF Corporation por más de $2.000 millones. Para mucha gente y para mí, que yo ya estaba informado sobre el tema, fue el principio del fin. Por primera vez en años, las colas empezaron a desaparecer y los productos dejaron de agotarse rápido. Ocurrió lo impensable. Entrabas a la web de Supreme horas después de un drop y seguía habiendo ropa. Seguía habiendo productos, cuando todo se agotaba. Entonces, como todo iba cayendo poco a poco, VF Corporation vendió Supreme por $1.500 millones, alrededor de $500 millones menos que 4 años antes. Y ahora mucha gente cree que Supreme murió y ya está, y dejó de ser una marca interesante y guay, pero no. Simplemente aprendió a sobrevivir sin hype, cosa que es lo que le había llevado a la gloria, pero también la había matado. Y ahora vamos a descubrir cómo Supreme se mantiene a día de hoy. Actualmente Supreme sobrevive gracias a su enorme reconocimiento mundial, su comunidad de coleccionistas y revendedores, colaboraciones puntuales, fans del streetwear que siguen llevando y siguen vistiendo algunos drops antiguos o incluso modernos que están muy bien de Supreme, y el mercado asiático. En Japón, China y Corea del Sur, la marca continúa creciendo. Supreme es una de mis marcas favoritas. Por ahora solo puedo decir que tengo esto, pero quiero tener más, quiero llegar a tener más. Cuando crezca como creador de contenido, quiero hacer más vídeos sobre Supreme, buscando cosas, buscando productos en tiendas y seguir descubriendo cosas sobre la marca. Y nada, Supreme pasó de ser una pequeña tienda para skaters de Nueva York a convertirse en el símbolo definitivo del hype y el consumismo moderno. Y vamos a cerrar el documental con esta frase. Quizá Supreme no murió. Quizá simplemente dejó de ser especial.